Joel tiene un estilo de vida que para muchos sería envidiable y para otros puede parecer una locura, que es viajar prácticamente durante todo el año por muchos lugares del mundo, llevando proyectos muy diversos, en fin, una vida como mínimo interesante. Ponnos en contexto, Joel, en los últimos 12 meses, ¿dónde has estado? ¿En qué países? Bueno, en los últimos 12 meses he estado, bueno, empecé el año yendo a Sri Lanka por tema de vacaciones, un mes. Entonces, cuando regresé de Sri Lanka, me fui a Burkina Faso, que es donde actualmente estoy viviendo y trabajando, donde paso la mayor parte del año. Y aquí, desde el año 2018, principios del 2018, estamos a través de la organización que dirijo, que es No Soul ONG, que también fundé junto con otros amigos y amigas en el 2008, pues gestionamos un centro de día para niños y jóvenes de la calle. Entonces, desde el año pasado, pues paso largas temporadas un poco organizando este centro y organizando pues toda lo que es la respuesta al drama que hay en Burkina Faso con los niños de la calle y jóvenes que están en situación de calle. Después, en junio, me fui a París a trabajar. Trabajé en una feria de cardiología, en un stand en el cual trabajaba en un stand de catéteres para el corazón y yo simplemente trabajaba en el área del bar, ¿no? Ofreciendo unos zumos naturales. Y de ahí pues regresé acá y desde entonces estoy acá, pero bueno, ahora me voy un mes a Marruecos, trabajo ocio, estaré un mes y cuando regrese, 17 de septiembre, estoy unos días con la familia y el 8 de octubre otra vez para Burkina Faso, hasta Navidad, que regreso para estar con la familia. Este es un poco mi año. Y esto para ti es un año más o menos normal, ¿no? Digamos. Sí. ¿Desde cuándo hace que estás así, viviendo de esta manera? Pues bueno, ha sido paulatino. Primero empecé como viajando, tenía muchas ansias de viajar, siempre he tenido muchas ansias de viajar y de conocer otros lugares. Empecé en el 2002. Me fui a vivir a Tenerife por irme a probar, sin ningún objetivo, simplemente probar. Y ahí empecé sin parar, y desde entonces no he parado de viajar y trabajar. Lo único que, bueno, al principio era más placer, bueno, un poco empecé a hacer fotografía, a estudiar fotografía y un poco mi objetivo era hacer fotos, pero en realidad era un poco la excusa para salir al mundo. ¿Y cómo pasaste de la fotografía a ser cooperante? Bueno, yo creo que al final estoy haciendo un poco todo lo que me gusta, ¿no? Desde pequeñito pues me ha gustado mucho la antropología, el periodismo, la fotografía, bueno, un poco ser aventurero. Yo quería ser arqueólogo. Cuando era pequeño veía Indiana Jones y me alucinaba. Y era mi objetivo, ser arqueólogo. Pero no por el hecho de estar excavando, ¿no? Sino por irte a otro lugar, conocer otras culturas, cómo vivían. Este sueño lo alcancé, tuve una vida bastante compleja a nivel familiar, muchos problemas, entonces no pude estudiar cuando tocaba, pero sí que me quité el gusanillo, con 25 años hice la prueba de acceso a mayores de 25 para entrar a la universidad y ahí entré y me fui a estudiar historia para estudiar arqueología. Pero claro, una vez empecé historia, con 26 años, me di cuenta que claro, no me iba a quedar encerrado 4 años hasta acabar la carrera para después salir al mundo. Era como mucho tiempo para mí y en ese momento me sentía como fuerte, me sentía ya con la experiencia y la energía suficiente para empezar mis viajes. Así que nada, hice un año y ahí me pasé a fotografía. Hice un curso de fotografía en un par de cursos, un año, y ahí ya empecé a volar. Una de las cosas que me sorprende de Joel es que tiene su ONG, que es relativamente pequeña, tiene proyectos en
no sé si tengo bien la cuenta, 3 continentes y un número de proyectos nada desdeñable para una ONG pequeña. Tú, según tengo entendido, es el que ha ido arrancando todos los proyectos, ¿no? Entonces, la pregunta que me hago yo siempre cuando me cuentas cómo van los proyectos es para gestionar todo esto, que hay que saber de todo, de logística, de relaciones internacionales, la Biblia. ¿Esto te has formado específicamente para ser cooperante? Pues en realidad no tengo formación. He hecho muchos estudios, pero he concluido muy pocos. Yo creo que mi carrera es la vida. O sea, siempre he tenido claro que yo tenía que caminar, y que con el caminar pues llegaría a mis objetivos, ¿no? Entonces yo creo que mi experiencia ahora es pues estar llevo ahora 12 años viajando y viviendo otras culturas, estando con mucha gente diversa y arreglándomelas en lugares que no hablábamos otros idiomas, pero que nos comunicábamos de otra manera. Yo creo que ese es mi secreto, ¿no? La experiencia del saber estar en muchos lugares, con mucha gente diversa, y eso es lo que me ha dado, ¿no? La capacidad como para tener la paciencia suficiente, que al final es lo que se necesita, ¿no? Cuando estás en otro lugar, con otra cultura, y tener la paciencia para entender al otro, entender las otras culturas, las otras personas, sin ponerse nervioso, Evidentemente es complicado, ¿no? Yo también me pongo nervioso, pero sí, bueno, dejar que todo pase, que conectar con esas personas, que es lo más importante, y bueno, luego pues gestionando, organizando, es también como he ido aprendiendo, ¿no? Un poco a escribir proyectos, a organizar personas, a organizar campos de trabajo. Actualmente enviamos 150 personas que van con nosotros a 4 campos de trabajo diferentes. Bueno, organizar sus viajes, conectar con la gente de allí, que los reciban, que todo esté organizado mínimamente. Bueno, sobre la marcha he ido aprendiendo todo lo que ahora pues conlleva la responsabilidad de mi puesto. Y ahora, 12 años después, pues ya eres un director de proyectos bastante experimentado, pero ¿en qué momento hiciste? Porque yo tengo entendido que trabajabas de fotógrafo profesional haciendo ¿cómo se dice? Fotoperiodismo, exacto. ¿En qué momento hiciste ese clic? O sea, ¿cómo pasaste de un mundo al otro? Bueno, pues hacía fotoperiodismo, hacía fotografías de boda para alguna empresa de producto, pero bueno, yo creo que al final el fotoperiodismo, así rápido, me dio la sensación de que fotografiaba unos problemas en los cuales no podía incidir, era una foto rápida y ya, me iba. Entonces el problema se quedaba allí. Entonces me parecía muy frío, como muy poco profundo, muy frío, muy distante, y casi como que utilizaba, ¿no? Como actores, ¿no? A esas personas que estaban allí manifestándose por cualquier problema. Entonces nada, siempre había tenido un poco las ganas de hacer cosas por los demás, y bueno, y poco a poco empecé de casualidad pues a tener la asociación. Por una cosa casual fui a hacer un reportaje a una persona de Senegal que iba a coger una patera, y este señor tenía un pequeño restaurante de comida rápida que se llama Tangana. En Wolof Tangana significa caliente, y trabajaba una niña de 8 años, la cual era época de escolar, y yo veía cada día, bueno, hablaba con este señor, con Aliu, y veía que la niña no iba a la escuela. Entonces un día le pregunto, ¿cómo es que no va a la escuela si hace un mes, ¿no? que ha empezado el curso escolar, y bueno, la veo siempre aquí trabajando? Entonces este señor me dijo, mira, esta niña viene de una familia muy pobre, viven justo aquí al lado, tiene una choza que les ha construido la propia comunidad del barrio, no tienen dinero. Su papá murió en un accidente de coche, son de Guinea-Conakry, no tienen entorno familiar, no tienen amigos, entonces la mamá no puede escolarizarlos. Entonces, bueno, si podemos ir a visitar a la familia. Efectivamente fuimos a ver a la familia, tenía 3 hijos, 2 hijas y un hijo.
nunca habían ido a la escuela esos niños. Entonces, bueno, ahí me quedé pensando cómo podríamos ayudar a esa familia y ahí escribí un mail a mis amigos, a mis familiares con más afinidad y les propuse de escolarizar a esos 3 niños pagando una cuota de 5 euros al mes. Yo ya había ido a chequear escuelas públicas y privadas, vi que una escuela privada, como no había asistencia obligatoria, era tirar el dinero. Entonces ahí escogí una escuela privada que era bastante cara, pero que la asistencia era obligatoria. Entonces, bueno, me respondieron de 20 personas que escribí, 10 me dijeron que sí. Entonces yo avancé el dinero, los escolaricé, les hicimos el acta de nacimiento porque no tenían, o sea, estaba en Guinea. Para poder entrar en la escuela falsificamos sobornando a los policías que le pusieron una edad más pequeña, que realmente lo parecía porque como no comían mucho, pues eran muy pequeñitos, no estaban muy desarrollados. Y entonces ahí le pusimos como 2-3 años menos a cada niño para que empezara antes y pudiera reengancharse mejor a los estudios. Y así empezó la organización de una forma muy casual. Ahí cuando regresé, pues nada, decidimos montar una asociación. Tardó 2 años en montarse, estamos hablando del 2006. Y en el 2008, enero de 2008, nos constituimos como asociación. Así nació. Empezó el cambio de fotografía a cooperación, pero evidentemente luego empezó un proceso muy lento de ir paulatinamente dejando completamente lo que es la fotografía profesional a la cooperación profesional. Sí, pero de todas formas, a día de hoy sigues compaginando esas 2 pasiones, ¿no? Sí, para mí la fotografía es mi pasión. Y sí que para mí ahora es una manera de comunicar, ¿no? Y de comunicar yo cómo veo el mundo y que los otros se comuniquen con trabajos donde el dinero no intervenga, ¿no? Que es un poco lo que veía, ¿no? En el fotoperiodismo, que todo era el dinero y al final se pierde, ¿no? Pierdes un poco tu pasión, ¿no? por el buen hacer, porque eso sea válido, sea una herramienta para todos y para que sea útil, ¿no? Para que las personas puedan ver otros mundos, cómo se vive, cómo son los demás, qué piensan. Entonces, bueno, ahora hago proyectos de larga duración. A través de la fotografía hacemos que los protagonistas de nuestros proyectos de cooperación se comuniquen cómo viven, lo que piensan, lo que sienten. Y bueno, estoy muy orgulloso. La verdad es que ahora todos los proyectos pues duran 4 o 5 años, en los cuales poquito a poco pues vamos mostrando, ¿no? El mundo de las personas con las cuales estamos trabajando. Bueno, aparte de hablar contigo, he tenido la suerte de hablar con los cooperantes, con algunos de los cooperantes que trabajan contigo, y lo que se nota es mucho entusiasmo. Se nota que para ellos es su misión en la vida, por decirlo de alguna manera, es trabajar en esto y bueno, es fascinante. Entonces, ya la pregunta que me surge es: ¿qué tiene la cooperación que engancha tanto? Bueno, la cooperación es vocacional. Y como todo lo vocacional, pues claro, si haces lo que te gusta, pues es tu pasión, ¿no? Es lo que te gusta hacer. Si no te gusta, la cooperación puede ser muy difícil porque estás en otro lugar, en otro país, gente que no habla tu idioma, no es tu cultura, no es tu religión en muchos casos. Estás en situaciones a veces feas, complicadas, donde ves sufrimiento. Entonces, bueno, es algo que te tiene que gustar y lo tienes que sentir, ¿no? Entonces, bueno, todas las personas que trabajan en esto es 100% vocacional. Entonces, bueno, estas personas tienen la suerte de hacer lo que les gusta y de ayudar, ver otras culturas, otros paisajes, otras maneras de hacer, otras maneras de pensar, de sentir, bueno, entonces, por eso yo creo que las personas que lo hacen con 100% con el corazón. Bueno, oyéndote hablar da la impresión de que tú estás ahora exactamente donde quieres estar, me refiero a dedicándote a lo que te quieres dedicar, pero ¿qué
¿Notas te falta algo? ¿Qué mejorarías en tu vida, en tu estilo de vida actual? Bueno, ahora desde hace 3 años estamos intentando profesionalizar la ONG, que entren más recursos para poder de alguna manera dar más servicio social, ayudar a más personas y a la vez contratar más personas, dar trabajo, dar puestos de trabajo, tanto profesionales como no. Y bueno, aquí ya vuelve a intervenir el dinero, que es lo que siempre no complica las cosas. Entonces ahora estamos en este punto de conseguir más recursos, hay que estar más pendiente de subvenciones, de los gobiernos, bueno. Entonces, bueno, estamos como pensando ahora cómo generar nuestros propios recursos, qué podemos ofrecer desde nuestra organización, qué sabemos hacer, aparte de las subvenciones, que es un dinero que tienes que postular para que los gobiernos, los ayuntamientos te den, qué podemos nosotros ofrecer como organización. Entonces ahí estamos ahora en este momento. Cuesta, llevamos 3 años como trabajando muchísimo, pero bueno, ahora empiezan a salir las cosas, empezamos a tener oportunidades. Sobre todo lo que queremos, por ejemplo, hemos abierto una línea de viajes éticos, que es lo que sabemos hacer nosotros. Nosotros pues somos especialistas en irnos a cualquier parte del mundo y que la gente confíe en nosotros y poder enviar personas, que haya una comunicación, que haya un intercambio. Entonces ahí estamos ofreciendo estos viajes. Entonces, bueno, lo que queremos mejorar es esto, ¿no? Como mejorar es poder conseguir estos recursos con lo que sabemos hacer. O sea, conseguir los máximos recursos con esto, que es lo que nos hace más feliz. Vale, pero eso me estás hablando a nivel de la organización. Sí. Tú, a nivel personal, dentro de que estás trabajando en lo que quieres y que disfrutas de viajar y disfrutas de tus pasiones, ¿hay algo que te gustaría ajustar o te sientes perfectamente satisfecho? Bueno, claro, ahora realmente con este cambio intentando profesionalizar la asociación, sí que es verdad que uno pierde un poco el espíritu, ¿no? Un poco la inocencia, ¿no? O sea, como que todo se profesionaliza y sí que, bueno, cuando consigamos un poco que todo marche un poco más autónomamente, volver a ser un viajero. Sí, me gustaría volver a mis orígenes, ¿no? De dejarse llevar sin que intervenga lo profesional o lo económico y simplemente observar el mundo, observar las personas y dejarse llevar por todo el entorno, las nuevas culturas, las nuevas visiones, cosmovisiones. Eso sí que es una cosa que ahora pienso, ¿no? Ya después de 12 años de trayectoria, como volver a mis orígenes en cuanto pueda, que en eso estamos trabajando, pues mejorar esa parte, ¿sabes? Tener más tiempo para mí y que la organización sea más autónoma, sin mí. Vale. Para los que puedan haber soñado alguna vez que este estilo de vida les gustaría, estoy seguro que están pensando cómo se las arregla uno para estar viajando por todo el mundo, como estás tú a lo largo del año, con lo caro que es viajar. Tenemos esa impresión, ¿no? Que es para ricos. ¿Cómo se las arregla uno? O sea, ¿cuál es la clave de esto? Mira, yo empecé, claro, yo al principio estaba la peseta, que era casi imposible viajar. Luego tuvimos el euro, con el euro ya vi más oportunidades de viajar porque la moneda era más fuerte. Y yo empecé a viajar, o sea, simplemente yo lo que hacía era comprarme un billete. Yo me compraba un billete de avión, yo no tenía dinero, muy poco dinero, siempre compraba para 3 o 4 meses, bueno, para unos meses, y bueno, siempre me acababa saliendo un trabajo, me acababa saliendo algo que al final me daba ese dinero con el cual podía viajar todos esos meses. Entonces, básicamente lo que cuesta la primera vez es perder ese miedo, pero una vez pierdes el miedo, ya lo has hecho una vez ya. Y así estuve bastante tiempo, bastantes años, viajando de esa forma. Me compraba el billete,
me acaban saliendo unos trabajitos de un mes, unas semanas, 2 meses, y nada, así es como empecé. Yo creo que eso es lo principal, ¿no? Yo hablo con la gente y todo el mundo un poco tiene el miedo, ¿no? El miedo de qué pasará el piso, no tengo dinero, o qué pasará después. Entonces, yo creo que cuando pierdes ese miedo y sabes que todo va a salir, que todo sale, que las oportunidades llegan, que cuando caminas realmente es cuando te llegan más las oportunidades, pero claro, primero te tiene que pasar, ¿no? Tienes que dar ese primer paso, que es el que cuesta, ¿sabes? Pero una vez lo haces, ya todo fluye, todo fluye. Pero es verdad que a la gente, a todo el mundo en general, nos cuesta dar ese primer paso. Interesante, es una buena lección. Estaba pensando que tú eres un nómada en un mundo de sedentarios. ¿Cómo lleva tu entorno, tu familia, tus amigos de toda la vida, el hecho de que tú estés yendo y viniendo? ¿Te hace a ti sentir extraño en tu entorno? ¿Estás bien integrado? ¿Cómo llevas eso? Bueno, al principio tienes muchas críticas, bueno, las personas te dicen muchas cosas, que no tienes que dejar el trabajo, que qué vas a hacer después, que tienes que estudiar, que en el futuro, que la jubilación, bla, 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 todo esto. En la medida que a ti te afecta, ¿sabes? Personalmente, y ellos lo ven, es cuando continúan, ¿no? Con esa dinámica. Pero cuando a ti te deja de importar, tú estás seguro de lo que quieres hacer, estás seguro de tu camino, eso cesa. Llega un momento que ya nadie te dice nada. Ya te dicen, bueno, este es así y ya no hay nada que hacer. Entonces, ahora nadie me dice nada, absolutamente nadie. Sí que es verdad que, bueno, que a medida que vas viajando, a medida que vas conociendo, te sientes cada vez un poquito más lejos, ¿no? de todo, ¿no? Es como te reenganchas, ¿no? Porque pues tú te vas unos meses, te vas un año, te vas 6 meses, y la vida continúa aquí, igual, como siempre. Y cuando regresas, te reenganchas en un día, ¿vale? Como si no te hubieras ido, todo está igual. Es increíble, es como si te hubieras reenganchado en el último día de un año o de los meses que hayan pasado. Claro, pero tú ya no eres el mismo. Tú has pasado 1000 cosas, 1000 experiencias, y eso es como difícil de compaginar, porque no puedes realmente expresar y comunicar todo eso que has vivido, son tantas cosas, con este mundo, ¿no? Esta rutina, esta rueda. Entonces, bueno, eso es un poco la dificultad que veo yo, ¿no? A la hora de juntar mi mundo con este mundo de acá. Pero bueno, en realidad veo que sucede en todos los lugares, ¿no? O sea, que todas las culturas, todas las sociedades tienen una dinámica del día a día, que al final eso es lo que domina, ¿no? en las personas, ¿no? Y la rutina del día a día acaba como sumiendo a las personas en esa realidad, ¿no? En ese quehacer. No critico, no juzgo ni critico, pero bueno, cuando tienes esta vida tan movida, después es difícil como juntar los mundos, ¿no? ¿Y tú dirías que incluso hay una cierta, pues eso, un cierto resistencia a que venga alguien de fuera y te cuente que las cosas allí fuera son diferentes? O sea, que te dé otra visión. ¿Tú crees que la gente está abierta a escuchar? O sea, a mí me encanta escuchar que la gente me hable de sus viajes. Porque no está abierta. No está abierta, ¿verdad? Para nada, no. De hecho, me voy a contar una anécdota. Tengo una amiga que es de Bañolas. Ella se fue con 16 años a viajar por el mundo y no regresó hasta ahora, hace poco, este año, con 30 y algo, ya casada con un catalán, se casó con un catalán en Tailandia, ha regresado ahora. Y yo sí que voy regresando, pero ella se ha ido como todo este tiempo sin regresar, está trabajando en barcos en diferentes partes del mundo, como tripulación, en el Caribe, en muchos lugares. Entonces, bueno, ahora volvió para presentar a su marido, que conoció en Hong Kong, y hacer como una pequeña ceremonia pues con la familia de aquí más cercana. Entonces, hablando, me decía, ostras, es que llevo todo este tiempo fuera de mi casa,
¿te puedes creer que nadie me pregunta nada? Nadie se ha interesado dónde he estado, en qué lugares, cómo he vivido, no les interesa. Estaba como muy preocupada y un poco enojada, ¿no? Claro, yo he tenido la oportunidad de regresar y de hacer mis procesos con esto. Ahora ya pues lo he asimilado, ¿no? Pero ella, claro, era la primera vez y estaba en shock. No entendía cómo nadie tenía la curiosidad por saber todo lo que había hecho durante 15 años trabajando en barcos por todo el mundo, Caribe, la India, Hong Kong, bueno, Marruecos, bueno, todo el mundo. Estaba como en shock por esto. Y bueno, una cosa que me sorprendió, ¿no? Y bueno, dije, bueno, esto es lo que hay. La gente pues está sumida en su día a día y bueno, quizá no tiene la capacidad para importarle pues todo esto que tú has vivido. Tú tienes una visión privilegiada, entiendo, en el sentido de que ese cambio de contexto constante que vives y que has aprendido a gestionar, pues te hace relativizar todo, me imagino, ¿no? Porque estás viviendo en una cultura, luego cambias a otra con otros valores diferentes, luego vuelves a tu cultura original y todo es un contraste continuo. Entonces, yo voy a bocajarro con una pregunta. ¿Los españoles somos los más felices del mundo? Los españoles no somos los más felices del mundo. Hay realmente en el hemisferio sur, o como quieras llamar, a los países subdesarrollados, bueno, hay un montón de maneras de decir, tienen otra visión del tiempo, entonces cuidan más las relaciones humanas, el dinero no está tan presente, el trabajo, los quehaceres del día a día. Entonces las prioridades son otras y cuidan más la relación con el otro. De hecho es lo más importante, ¿no? Relacionarte con el vecino, con tu familia, con tus amigos, el tiempo que pasas con ellos. Entonces yo creo que eso hace más feliz a las personas, ¿sabes? Desde mi punto de vista. Relaciones más sanas, hay más respeto y yo creo que son más felices. En ese sentido, viven con menos cosas, evidentemente luego tienen otras carencias educativas, a niveles sociales no están tan organizados, a nivel educativo. Siempre pienso y siempre digo que lo ideal sería una fusión entre su mundo y nuestro mundo, en el cual ellos pudieran acceder pues, a más servicios sociales, tuvieran más cubiertos el tema de la sanidad, la educación, la organización social, y nosotros que pudiéramos acceder más al tiempo, a relacionarnos más y mejor. Y bueno, sería yo creo que el equilibrio entre los dos mundos. Los españoles nos creemos que, bueno, que vivimos, somos muy felices, que tenemos un país privilegiado. Bueno, yo tengo mis dudas, sí que tenemos unas cosas buenas, pero otras que creemos. Somos muy orgullosos de nuestro mundo y de nuestro país, pero sí que creo que cuando tienes la oportunidad de salir fuera y verlo desde la perspectiva, yo creo que bueno, que nos falta autocrítica en muchas cosas a los españoles. Somos poco propensos a la autocrítica. La mayoría de los jóvenes españoles, cuando piensan en trasladarse a otro país para vivir mejor, la mayoría están pensando pues, en Alemania, Reino Unido, países escandinavos. Y no sé si hay muchos que piensen que hay otras opciones en el mundo. ¿Tú recomendarías otro tipo de países para ir a vivir? Sí, hay muchos países, evidentemente, claro, pesa mucho el tema de la sanidad, de la educación, pero bueno, hay países que hay mucha calidad de vida también. No sé, se me ocurre el sudeste asiático, Tailandia, Indonesia, países realmente con una calidad de vida muy bonitos, y Costa Rica, por ejemplo, también, Marruecos también es un país que actualmente está muy bien. Bueno, la verdad es que organizando un poco el tema de la sanidad y la educación se puede vivir muy bien en muchos países.
Otro tema que me suelen comentar con esto de vivir viajando es Sí. que, bueno, esto está bien cuando no tienes familia, ¿no? Que puedes moverte donde quieras y sobre todo si tu pareja también le gusta viajar y tal, pero claro, cuando tienes hijos te tienes que asentar sí o sí en un lugar. ¿Tú qué opinión tienes sobre esto? ¿Tú crees que es compatible ser padre, madre con llevar una vida medianamente nómada, no digamos todo el... Bueno, yo creo que al final querer es poder. O sea, he tenido la oportunidad de conocer muchas familias que estaban viajando por el mundo y, bueno, querer es cuando quieres encuentras la manera de hacerlo, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que me sucede mucho, a mí la gente me pone muchas como, bueno, claro, tú puedes porque estás solo, o porque tienes esto, porque tienes lo otro, porque siempre hay como unas resistencias y siempre como hay una excusa como para hacer lo que uno quiere, ¿no? Y bueno, es bastante curioso el tema este, ¿no? A mí me sorprende, ¿no? Que la gente, al final, es porque yo quiero que me salen las cosas. Yo quiero vivir de esta manera y he conseguido vivir de esta manera. O sea, primero empecé viajando y yo decidí viajar y trabajar, que me pudiera ganar la vida viajando y viviendo en otros lugares. Y al final he conseguido la manera de hacerlo. O sea que al final es querer hacerlo. Y yo he conocido, como te digo, bastantes familias que estaban viajando. Evidentemente tienes que quedarte un poco en los lugares, ¿no? Tiempo también para el niño, no vas a estar 6 meses moviéndote, tienes que pues, como respetar el año escolar y esas cosas, pero se puede. Bueno, ya vamos a terminar porque nos has contado cosas súper interesantes y bueno, tenía la pregunta, ¿qué le dirías a la gente qué le dirías a la gente que se siente atrapada en un tipo de vida concreto, que no encuentra salida y que no se atreve a hacer un cambio? Pues bueno, yo tuve la oportunidad de un poco superar un poco mis miedos para moverme y una vez lo superé ya no hay quien me pare, entonces lo que yo aconsejo es que la gente no tenga miedo, que camine, que pruebe, que caiga, que se equivoque, que se vuelva a levantar y que al final sale y al final encuentras tu camino, al final encuentras la manera de hacer las cosas y bueno, es un poco mi experiencia y lo que yo puedo transmitir, que me ha pasado y que quiero compartir, ¿no? Entonces, bueno, que no escuchen a esas personas que les dicen que no se puede hacer, que les hablan de miedos, que les hablan de la seguridad, de todo eso, que se lancen, que lo prueben y que luego podrán decir por ellos mismos que vale, que no, que tenías razón, pues mira, pues es verdad, dejé el trabajo y ahora ya tal, pero al menos lo habrás probado y lo habrás hecho por ti mismo, no te habrás como cohibido por la opinión de otros. Es importante que uno haga lo que cree y sobre todo hacer lo que a uno le gusta, yo creo que es la clave. Puedo ver muchas personas que bueno, están en situaciones desagradables porque hacen lo que no les gusta, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, a veces escucho gente que dice, bueno, yo voy a estudiar, ¿qué te gustaría estudiar? Pues bueno, a mí me gustaría estudiar historia, pero estudio para abogado porque sé que trabajo. No, esto es un error. Uno tiene que hacer lo que le gusta y si haces lo que te gusta, las cosas salen y te salen las oportunidades para hacerlo. Es un poco mi opinión, mi consejo. Muy bien. Y una última pregunta, un poco extraña tal vez, pero sí. a ver qué sale. Imagínate a ti mismo siendo anciano, vamos a poner 80 y pico años, Sí. Esperemos que todavía con una vida activa, Sí. pero ya con esa edad, pues ya sabes, mirando un poco atrás y haciendo balance de tu vida y no sé qué, ¿de qué logros crees que te sentirás más orgulloso? Pues, o sea, mi objetivo en la vida, yo lo estoy cumpliendo. Mi objetivo era viajar lo máximo que pueda, visitar los máximos países que pueda, conocer las máximas culturas que pueda, ayudar a la gente, conocer, ver, sentir. Entonces yo creo que yo ya me siento orgulloso de todo lo que he hecho y para mí lo importante es llegar a viejecito con las máximas experiencias posibles y dar la lata
toda la gente posible de todo lo vivido, aunque no me crean. Entonces, con eso seré feliz y yo creo que ya lo estoy cumpliendo. La verdad es que me siento afortunado porque estoy realizando todos mis sueños, todo lo que pensaba, y de verdad yo pensaba que nunca, porque vengo de un barrio obrero, ¿no? Pobre, la gente sufría mucho, no llegaba a final de mes, entonces yo no veía, con la peseta además, con esa moneda que teníamos antes que era horrible, no veía, no, pensaba que nunca podré viajar, nunca podré conocer, y la verdad es que, bueno, ahora mismo he estado en medio mundo, vivo en otros lugares, tengo la oportunidad de conocer mucha gente, tengo la oportunidad de conocer las sociedades, ¿no? Cuando trabajas en el mundo social, ves, ¿no? Un poco cómo vive la gente, cómo es el lugar, y la verdad es que soy muy feliz. En ese sentido yo me siento muy realizado ahora mismo, mucho, y nada, espero continuar así hasta viejecito, con todas esas arruguitas que estén en mi cara de todas esas experiencias, ser un viejo muy arrugado y con muchas experiencias y dar mucho la lata a la gente. Con muchas batallitas que contar y Correcto. bien interesantes. Pues enhorabuena, Joel, y muchas gracias por inspirarnos. Gracias a vosotros por la oportunidad.